La verdadera conexión está por suceder. Este es el momento. Sentate, relájate, escúchalo. El combustible espiritual. No te resistas. Estamos encantadísimos hoy de recibir a nuestra invitada, como cada jueves, ¿no? Siempre tratamos de traer difusores espirituales, personas que nos ayuden. Yo estoy preparando el próximo libro y entiendo y trato de volcar en ese libro que la vida no es una cuenta regresiva, que es una cuenta progresiva, que cada día podemos ser mejor de lo que éramos. Y lamentablemente el ego ve la vida como una cuenta regresiva. Entonces, por supuesto, se puede tener lindos recuerdos. Alguien decía el otro día que muchas veces en vez de ir para atrás debemos ir para adentro, ¿no? Y esto lo relaciono con que no necesariamente el paso del tiempo tiene que ver con el deterioro, sino que el paso del tiempo tiene que ver con la plenitud, por supuesto. Hoy hablamos de una criaturita de 2 años que murió y hay personas de 90 años jugando el tenis. Después somos individuos. Pero la verdad es que quería hoy charlar del tema de cómo seguir creciendo, no solamente porque el número es más grande de velas que soplamos en la torta, sino porque estamos evolucionando. Entonces, el otro día estaba viendo en YouTube un premio que recibía una doctora, y bueno, hicimos contacto, y es Patricia Isgro, que trabaja todo el tema de el paciente desde el punto de vista espiritual, biológico y también de lo que es la denominada anti-age o anti-envejecimiento, que es un tema del que hace poco se empezó a hablar y que es muy interesante porque se puede mezclar lo espiritual con lo tecnológico. Hice toda esta introducción para que ahora ella se encargue del resto. Patricia, soy Ari, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ari? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, y Mariana, que me acompaña. Muy interesada. Sí, está muy interesada. Bueno, es como toda mujer, es muy interesada. Chiste machista. Pero no, porque vos de pronto charlas con Patricia y ella te dice, sí, viene el paciente y yo le toco el hombro. Y bueno, le toca el hombro, ¿qué pasa? Bueno, la realidad es que con los años y a medida que fui teniendo experiencia en relacionarme con los pacientes, fui descubriendo que no solamente la ciencia, que es muy importante cuando un paciente viene con una dolencia y demás, estudiarlo, no solamente estudiarlo desde el punto de vista físico y bioquímico, sino también escucharlo. Uh-huh. La realidad es que uno va viendo que el paciente, en el mundo en que vivimos a mil y con un montón de preocupaciones, cada vez pareciera que fuera peor, ¿no? Que se va sumando a la vida de uno cosas nuevas. El paciente necesita justamente esa contención, que a veces no la encuentra, porque en realidad uno a veces tiende a no subestimar lo que al paciente le pasa, pero a decir, bueno, no lo escucha. Y el paciente, hace muchos años un profesor que me enseñó decía que el paciente, si uno lo escucha, él mismo nos está dando el diagnóstico. Yo conocí a una médica que le preguntaba al paciente, aunque esto al principio generaba una irritación y después el tipo comprendía, ¿y usted para qué se enfermó? Y hace minutos Nancy Pasos, que estaba charlando con nosotros por otras cuestiones vinculadas con el tema médico, decía, no se enferma el que quiere, sino el que puede, ¿no? Exacto. Entonces, charlando uno empieza a saber para qué o por qué se enfermó una persona. Exactamente. Por ejemplo. A veces me pasa que el paciente... Acércate un poquito más al micrófono. Pasa que el paciente me dice, bueno, yo tengo dolor de cabeza, me siento cansado, tengo todo el tiempo sueño, y si yo nada más voy al tema de laboratorio o de estudios, me pierdo saber que ese paciente viene con un problema, por ejemplo, familiar o un problema de estrés importantísimo, que en realidad es eso lo que le está pasando. Entonces, hablando, el paciente mismo en la consulta, cuando me empieza a contar, me estoy dando cuenta, y él mismo se da cuenta de lo que le pasa. Porque, a ver, si nos limitamos a, bueno, hágase chequeo, es típico lo que sucede hoy en día, es que especialmente los doctores que están en los hospitales, no por falta de voluntad, sino porque se lo imponen, no tienen más de 5 minutos muchas veces para ver, bueno, hágase chequeo de esto. Te despacha, como se dice. Repito, esto no es hablar mal de los médicos, no. Es bastante que trabajan como trabajan en las condiciones que lo hacen y ahora encima les pegan, los roban, los violan. Pero en general pasa eso. Me han dicho médicos, mira, a mí me cagaron a pedos en un hospital porque atendía más tiempo del promedio y también en alguna prepaga al paciente.
Entonces, por eso hay veces que hay alternativas. Si uno va y dice, ¿sabe qué? Me duele la cabeza, me duele el estómago. Bueno, hágase, está bien, seguramente habrá que hacerse el chequeo, sin nada más que eso, pero déjeme que le cuente porque, bueno, venga en 2 meses, ¿no? Exacto. Y en realidad eso es tan importante como hacer los estudios. Ajá. O sea, que yo te diga, bueno, la verdad me duele la panza desde que tuve una desaveniencia sentimental, o desde que en el trabajo me dijeron que me bajaban el sueldo, o desde que me pasó tal cosa. Claro, cuando nos ponemos a conversar, si yo me tomo el tiempo de poder escucharlo y si lo hago realmente, el paciente mismo me va contando y voy sacando la conclusión de qué es lo que está pasando. A veces hay que, por supuesto, complementarlo con todo lo que sean los estudios, pero también el paciente, muchas veces me ha pasado como experiencia, es que alguien me diga, doctora, yo me siento mejor cuando se va del consultorio. En realidad no le hice nada, simplemente lo escuché. Y bueno, eso es lo que yo quiero recalcar y es un poco de lo que se trata la medicina antienvejecimiento o la medicina biológica. ¿Qué es la medicina biológica? La medicina biológica lo que hace es estudia al paciente como un todo y marca como importante la revitalización biológica, retrasar el envejecimiento, o sea, ponerle vida a los años. Yo me hago no, ya está, dice alguien que está escuchando, ya está, yo me hago un lifting, me hago las gomas, me hago un tratamiento contra la celulitis y parecía una mina de 50 como la Marota, que ahora parece que tiene 60. No, y ahora tengo 35. No es nada que ver. Nada eso, ¿no? que ver. Pues porque eso es lo primero que se supone. Claro, renovarlo de afuera, digamos. Claro. Uno puede verse bien de afuera, pero si no está bien por dentro, en realidad no sirve. Sinceramente sí, no bueno, sirve. como es afuera, es adentro y viceversa. Entonces, no es que voy a ser menos viejo porque me estiré la piel. No, en realidad lo importante es, hoy la vida se ha extendido y lo importante es la calidad de vida. Yo no me sirve de nada tener 80 años y tener un montón de dolencias o de patologías crónicas que no las puedo, digamos, sobrellevar con esos años. Y entonces esta medicina lo que busca es hacer prevención. Y por ejemplo, ¿cómo se hace esa prevención? ¿Con máquinas? O sea, vos ya hablaste del diálogo. La persona está cuánto tiempo si te va a visitar, por ejemplo. Por lo menos 1 hora y media. 1 hora y media. Y te cuenta, a ver, Marota es la paciente. Hola, ¿cómo le va, doctora? No tenemos 1 hora y media, ¿no? Estamos haciendo un jueguito. Encantada, ¿cómo está, doctora? Mucho gusto, muy bien. Bueno, ¿Qué le pasa? Quiero estar mejor, estoy muy cansada. Bueno. Trabajo mucho, estoy muy cansada, duermo poco. Bueno, y ahí empezaría toda la historia clínica tuya y yo te preguntaría, ¿por qué dormís poco? En realidad no te podés dormir o te dormís y te despertás. Duermo pocas horas porque trabajo mucho y cuando llego a mi casa me pongo a hacer cosas y me miro tele. Y trabaja muchas horas por día en la radio y no le habla al micrófono todavía, increíble. No. Bueno, entonces a partir de eso empezaríamos a desmenuzar un poco sobre cada uno de los puntos que vos me vas contando. Y a su vez, en este caso, que por ejemplo podría ser un estrés importante, no solamente yo podría hacerte el estudio de laboratorio, sino que también aparte, hoy por suerte contamos con un estudio que se llama escáner corporal. Qué bueno, qué bueno. A ver, vos la escuchaste a la señora Marota, que está estresada, que duerme pocas horas, seguramente la charla se prolongó mucho más, surgieron otras cosas, pero además de decirle, hacete glóbulo blanco, glóbulo rojo, orina, ¿le escaneás qué cosa? Todos los órganos. En realidad, hoy en otros países esto se hace en la primer consulta y es lo que intentamos hacer con esta medicina en Argentina. O sea, medicina biológica que permite hacer una revisión integral de los órganos con un escáner. Con un escáner. Como cuando llevamos el coche a un taller mecánico moderno. Exactamente. Es un equipo que utiliza 4 tecnologías en uno y lo que va a hacer o sea, no es nada invasivo, sino a través de electrodos y de placas donde el paciente coloca los pies, las manos, los electrodos en la frente y un pulsímetro. A través de ese sistema de bioimpedancia, por una corriente muy suave, se obtienen los datos del paciente. Ah, bueno, entonces, suponete que la Marota ahora está totalmente atada, le pusiste todos los violines y los hilos y los cables. ¿Y qué puede, olvídate, Mariana, Juan que te fue a ver la semana pasada, o Roberto o Fernanda que fue esta mañana, ¿qué aparece en ese escaneo? En ese escaneo, desde la cabeza a los pies, todos los órganos, inclusive la parte ósea, va a mostrar la funcionalidad. Si están envejecidos con respecto a la edad de la paciente o si hay alguna patología crónica o algo que está por venir. Por eso es importante para hacer prevención. Es preventivo. O sea, puede aparecer que el riñón no tiene, que como hablamos hace un rato, porque hoy hablamos de síndrome urémico hemolítico,
vamos a suponer que va una persona de 40 años y vos ves que los riñones no parecen de una persona de 40 años. Exactamente. O el hígado, por ejemplo. Exactamente, que no está funcionando bien. El estudio muestra el pH, y el pH de los órganos, cuando es un pH ácido, está mostrando un problema en ese paciente. Y a partir de ahí yo lo empiezo a estudiar. O sea, lo que quiero dejar en claro es que no reemplaza una tomografía o una resonancia, porque no hace cortes sobre el órgano del paciente. Lo que hace es, me acorta el tiempo de llegar al diagnóstico, que el paciente no esté dando vuelta por una tomografía, una resonancia, una ecografía. Todo eso que es engorroso le hace perder tiempo al paciente. Claro, ya te orienta hacia dónde hay que investigar. Exactamente, ¿no? Tampoco reemplaza el examen físico que debe hacer el médico. O sea, correcto. Pero, por ejemplo, dame un ejemplo de algo que detectaste con el escaneo y cómo lo trabajás. Porque está bien, esto puede ser prevención, diagnóstico y curación. La prevención es que yo vaya a verte, porque yo digo, es un fenómeno esta mina. ¿Cómo me gusta Patricia Isgro? Y me entusiasmo y después me colgué, no fui. Bueno, finalmente fui, entonces tomé la decisión. Te fui a ver, vos me escaneás y resulta que, no sé, yo hepáticamente no ando bien. ¿Qué se hace? Bueno, en realidad, aparte hago el examen físico, por supuesto, y más el interrogatorio, que es lo que hablábamos antes. Una vez que yo veo la funcionalidad del hígado, voy a determinar si hay una patología crónica. Si yo tengo cirrosis, no es lo mismo que si el hígado no se está inflamado. Exactamente. Sí. Eso lo voy a determinar en ese momento, y en función de eso pido un estudio más específico para llegar rápidamente al diagnóstico de certeza. Eso sería un diagnóstico orientativo. Te doy un ejemplo, un paciente que viene con dolor de espalda. No, lo que pasa es que tengo mala postura y en realidad ese gimnasia. Trabajo con la computadora. Claro, entonces el paciente se hace masajes, va al kinesiólogo y demás, pero cuando yo le hago el escáner, encuentro que en determinadas vértebras hay una lesión. Entonces, el escáner me va a pasar la información si la lesión es importante o es nada más un desgaste crónico del paciente. Entonces, a partir de ahí, la indicación directa es el estudio específico para determinar si es una hernia de disco o no, y te empezar a tratarla. Perdemos mucho tiempo, tomamos atajos buenos en este caso. Exactamente. Y todo esto, ¿cómo lo vinculo con el antienvejecimiento? Porque si nosotros hacemos prevención, podemos retrasar el envejecimiento, o sea, llegar a más grande con una mejor calidad de vida. Si yo tengo un paciente que tengo en el estudio y en todo lo que evalúo la posibilidad de tener una patología crónica, entonces yo desde antes ya puedo empezar a hacer la prevención sobre ese órgano, revitalizarlo, ayudarlo a que rejuvenezca. ¿Cómo se puede revitalizar un órgano? Hoy existen tratamientos a través de productos biológicos que son derivados del animal, del bovino, por ejemplo, que introducidos en el organismo, a través de un proceso de bioingeniería, obtienen el peso molecular exactamente igual al nuestro, y eso hace que estimule a las células de cada órgano que uno va a tratar para estimular la producción de nuevas células. Y eso hace la revitalización orgánica. Y eso sí tiene que ver con el antienvejecimiento, porque años atrás esas células supuestamente no se renovaban. Exactamente, claro. ¿Qué se decía? Pregunto porque yo de medicina no sé mucho. Pero antes, que se decía que las células que morían, no se renovaban, no estoy diciendo un disparate. Claro, no, en realidad era con respecto a la celuloterapia. Estas serían peptonas, serían polipéptidos y aminoácidos que provienen del animal, pero no sería la célula entera en realidad. Bueno, vamos a volver en un ratito porque tengo 3 minutos de tanda. Es muy interesante porque de alguna manera Patricia, que es especialista en medicina biológica y de entrada apareció una psicóloga, como hablaba. Yo tengo que hablar con el paciente 1 hora y media para ver qué le pasa. Después, te recibe una psicóloga o una consultora espiritual, pero después ella abre el taller mecánico. Tal cual. Ese es el proceso. ¿Te escanea? Claro, te hace alineación y balanceo. Después seguimos charlando con Patricia. Te felicito porque el otro día vi el premio que recibiste. Vos sos de Ushuaia, viviste muchos años en Ushuaia. Sí, viví en Ushuaia. Así que ahí también trabajás, pero estás básicamente acá en Buenos Aires. Sí, estoy en Buenos Aires. Bueno, después daremos coordenadas y demás. Venimos en un minutito y es muy interesante charlar con la doctora Patricia Isgro, que está explicándonos lo importante de escuchar al paciente, entender que funciona como un todo. Los homeópatas dicen, viste, que no hay enfermedades y no hay enfermos. Y a partir de saber lo que nos pasa, ahí sí trabajar en estar, no necesariamente peor cada vez, sino que podemos estar mejor de lo que estábamos. Claro. Porque hay como una teoría que no, y son los achaques de la vejez, tenés que estar mal, y no tiene por qué ser así. Ya venimos.
Bueno, nos quedamos charlando como de costumbre con Mariana, exprimiendo al invitado del combustible espiritual. Hoy es la invitada, es la doctora Patricia Isgro, es grosa, aunque no es un juego de palabras con su apellido, porque es de las pocas que trabajan en la Argentina con un enfoque diferente a nivel medicina, espiritualidad, y yo digo medicina biológica y bueno, tal vez no digo nada, digo antienvejecimiento y se confunde con pensar que se va a hacer un lifting, pero no, estábamos hablando de un enfoque global, de cuerpo y alma complementados y de pacientes que van a un lugar donde se los escanea. Y me decías, Patricia, bueno, fue Mariana, habló con vos, no sé, 1 hora y media, te contó sus achaques, sus penurias, vos la escuchaste, ella se fue muy aliviada, le hiciste el escaneo y ella aclaró ya acá, Patricia, que esto no reemplaza otro tipo de exámenes más exhaustivos, ¿no? O No. una tomografía. Claro, no lo Pero reemplaza. afortunadamente no todos necesitan una tomografía y muchos pierden tiempo yendo de un médico al otro y no la pegan. Acá es algo donde te escanean. ¿Y vos qué haces? ¿Se fue Mariana? ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Hago el estudio, o sea, me lleva mucho tiempo por paciente estudiar exactamente todo lo que vio en el escáner. Luego lo cito al paciente, si bien le entrego las fotos y demás de su estudio, porque es lo que corresponde para que lo tenga, pero lo cito para conversar sobre lo que encontré. Y algo que también siempre que me gusta contarlo porque me pasa a menudo en el consultorio es que a veces encuentro pacientes cada uno tiene sus problemas y sus cosas, muy angustiados, enojados, tristes, Sí. y todo eso enferma. Claro, ahí está, quería apuntar a eso. O sea, el alma tironea a un lado, el cuerpo para el otro y el desequilibrio energético genera la enfermedad. Entonces muchas veces hay coincidencia entre un disgusto, entre una bronca, entre un rencor y una dolencia. Exacto. Entonces yo en el estudio no Pero en el encuentro... estudio no aparece la bronca. No, claro, entonces... Pero estuvo en esa 1 hora y media que hablaron. Claro. Si es que se abrió, porque a veces hay gente que encanuta, no cuenta las emociones. Por eso es la segunda vez. ¿Y ahí qué la pasa? otra 1 hora y media, cuando Sí. lo cito para contarle que... Acá tengo el escaneo y ¿qué le decís ahí? Le cuento que no encuentro nada patológico, que no encuentro ninguna posibilidad de hacerle ningún otro estudio, porque entre el examen físico y lo que veo en el escáner no hay nada que preocuparse. Y el tipo dice, no, pero yo... Pero esta segunda vez, si no tomó confianza en la 1 hora y media que hablamos, en la segunda vez el paciente, si tiene una buena relación médico-paciente, Sí, claro. sí o sí lo comenta en el ¿Y consultorio. qué te ha pasado, por ejemplo? Gente que la primera vez dijo, no, yo no tengo nada, pero y la segunda vez, ¿qué pasó? Y la segunda vez contarme, bueno, doctora, pero en realidad lo que pasa es que a mi hijo le pasó tal cosa, o vengo cuidando a mi mamá hace mucho tiempo, que tiene tantos años y está enferma. Siempre hay algo que está generando esas dolencias, que no tiene que ver con una patología, que tienen que ver con el alma, lo que hablábamos hace un rato. O sea, es ese dolor, eso que el paciente siente no por una enfermedad, sino por un problema que tiene. Emociones Emociones. que terminan generando dolencias. Que a veces uno no lo relaciona y por ahí justamente esa primera charla de 1 hora y media hace que uno se quede pensando y diga, pero por ahí, no, por ahí yo estoy angustiado, por ahí todo esto que hablé con la doctora, y en la segunda sale, por eso por ahí es Claro, tan cuando me lo necesario, ¿no? cuenta, el paciente mismo se da cuenta de lo que no se ha dado cuenta antes. Exacto. Es eso lo que me está pasando, es verdad, no lo había pensado. ¿Y cómo se vincula, por ejemplo? ¿Qué órgano el tipo puede llegar a tener afectado o qué dolencia tiene a partir de que está embroncado, que acaba de tener una separación, que tuvo una decepción, etcétera? No duerme bien, por ejemplo, se siente cansado todo el tiempo, por ahí tiene muchos dolores de cabeza, como son síntomas inespecíficos. Y hay Siempre- pero está bien, bueno, y en ese caso, ¿qué haces? El tipo dice, yo estoy embroncado porque yo soy de Estudiantes y Estudiantes perdió con River y no duermo bien. ¿Y qué haces? Bueno, ¿podés solucionar que Estudiantes le gane a River? ¿El tipo qué hace ahí? No, ¿Cómo vuelve a en realidad, dormir? en realidad Ya lo escaneaste, aparentemente no hay nada que esté mal, pero te cuenta que está con una bronca por tal cosa. ¿Qué se hace médicamente ahí? le armo un esquema de tratamiento antienvejecimiento que tiene que ver justamente con que pueda dormir mejor, que no tenga esas dolencias. O sea, hay un esquema de tratamiento para cada paciente en función de la edad y lo que le está ¿Qué pasando. esquema hay para un tipo que, por ejemplo, duerme poco, como decía Mariana, o duerme mal? Bueno, saber exactamente si es que no duerme o le cuesta dormirse, y a partir de ahí trabajar sobre, por ejemplo, una hormona que se llama cortisol, que cuando está elevada significa que el paciente está con mucho estrés y lo que tengo que lograr es hacer que esa hormona baje. ¿Y qué le das para que baje el cortisol y duerma? Por ejemplo, peptonas que tengan que ver
con con la glándula suprarrenal, que es la que produce el cortisol. ¿Y eso se toma como una pastilla? Sí, o como gotas. O sea, lo que hago es tratar de rejuvenecer la glándula suprarrenal. Qué bueno que está, me gusta. Quiero ir. Bueno, estamos charlando con Patricia Isgro, y si querés ir, entonces, bueno, anda, Marota, 155-579-3101, para quienes quieran conectarse con ella. Siempre dejamos las coordenadas de cada uno de los invitados que vienen los jueves, 155-579-3101. Para seguir chusmeando, se meten en la página que es DRA de doctora, Patricia Isgro, que se escribe isgro.com. También atienden Ushuaia, pero vamos a dar nada más que la coordenada porteña, suficiente, 155-579-3101. Entonces, ¿por qué otra cuestión la gente te va a visitar? Hablamos recién de estrés, hablamos de insomnio. ¿Qué otra cuestión hizo que te visitaran y qué cosa le diste para solucionar el problema, por ejemplo? Bueno, en realidad, como mi especialidad básica es clínica médica, el paciente que llega al consultorio viene por cualquier tipo de dolencia, Sí. como ir al médico de cabecera o al médico clínico. Sí. Sí te puedo contar un ejemplo. Dale, con esto nos vamos, dale. Por ejemplo, de un paciente que viene con signos y síntomas de un hipotiroidismo, o sea que la glándula tiroides funciona mal, pero que el laboratorio da normal. ¿Y qué síntomas se tienen para que uno tenga hipotiroidismo? ¿Qué síntomas hay? Por ejemplo, cansancio, que se le cae el pelo, que tiene la piel seca. Entonces viene con esos síntomas. El laboratorio le daba normal, o sea, ya había sido estudiado en sangre y estaba normal. El estudio del escáner... Le haces el escaneo, Claro. charlaste 1 hora y media, te cuenta esto, lo otro, escaneo, a las 2 semanas vuelve y le decís, esta es su foto. Claro. La foto interna. La glándula de tiroides está funcionando mal, no está enferma. Entonces, por eso en el laboratorio no hay una evidencia, claro. una evidencia exacta de que está funcionando ¿Y qué mal. le das a esa persona? Busco si hay alguna causa, cuál es la causa por la cual está funcionando ¿Por mal. qué puede estar funcionando mal? ¿Por algún disgusto también? Por estrés, por ejemplo. Por estrés. Y te diré que lo que estoy viendo en el consultorio, la mayoría de los casos de patologías que aparecen, mucho tienen que ver con el estrés. Y en general ahí, una vez que la foto interna, el escaneo, revela la situación del organismo, vos recetás en consecuencia. En consecuencia. Puede ser gotas, puede ser pastillas. Sí. Y no son adictivas, no son tóxicas. No, es algo totalmente Porque natural. la gente dice, la vine a ver porque no quiero tomar más Alplax, por ejemplo. Claro. ¿Y usted qué me reemplaza? ¿Por una Alplax más sano? ¿Qué es lo que me da? Te voy a contar algo. Sí. El escáner, en los últimos años hicieron trabajos científicos y mostró cómo se utiliza muchísimo para hacer el seguimiento en pacientes que toman antidepresivos o ansiolíticos, sí. para poder ajustar las dosis y lograr con el tiempo, o sea, ver la evolución para poder llegar a disminuir la dosis Sí. y lograr que el paciente pase a algo natural, como Claro. por ejemplo el triptofano, que sería algo natural dentro de lo que sería un antidepresivo. O sea que en vez de tomar, no sé, el Prozac, pasa a tomar el triptofano y puede llegar a andar bien y no se está, entre comillas, intoxicando. Exactamente. Entonces hacemos un seguimiento del antes y el después sería dentro de lo que es la funcionalidad de cada uno de los órganos. Me da mucha curiosidad que me escaneen. Sí, a mí también. ¿Vos vas a ir en bikini a que te escaneen? ¿Cómo hay que estar? ¿Hay que desnudarse? ¿En serio? No. Ropa Es- interior limpia, Marota, siempre. Sí, en el médico. siempre. Sí. Nada de metal, las manos son las placas y los pies, o sea, sin medias, sin zapatos y después nada más. Y desnuden el alma, no se desnuden solamente ustedes. Cuenten qué les está pasando, porque hay veces que ustedes no tienen idea de cómo una situación emocional deriva en un problema supuestamente orgánico. Bueno, Patricia, yo estoy encantado, no trajiste acá el escáner, ¿no? No, la verdad que no. Así que bueno, cualquier cosa habrá que ir a visitarte. Bueno, métanse en doctorapatriciaisgro.com, doctorapatriciaisgro.com, y si no, llamen al 155-579-3101. Estás por Belgrano. Sí. Bueno, muchas gracias. Ojalá que todas estas cosas ayuden a que cada vez estemos mejor. Un beso grande.